Perfecto, perfecto. ¿En el Bueno, IMO de pudiste nuevo, gracias operar o Fabián ahí era... por... ¿Cómo? Te hago una preguntita. ¿En el IMO pudiste operar o era solo ver? O sea, en México, mano a morir. Pero en el Sí, IMO era más ver, me imagino. sí, en el IMO era más ver, porque tienen un tema legal con los pacientes, y más en ese instituto, que es como Más top. muy más top, exacto. Es como tienen muy seleccionados los pacientes, entonces, pero tienen un sistema armado de cámaras sobre el paciente que a veces es preferible verlo en la pantalla que estar ahí asomado mirando. Se veía Claro, perfecto, así perfecto. que era como para complementar más que nada lo ya practicado antes. Buenísimo. Así que bueno, para que no nos retrasemos y podamos todos aportar. Bueno, gracias Fabián de nuevo por la invitación. Vamos a hablar un No, poquito gracias a de vos. traumatismo órbito-palpebral, la libertad del que me quiere interrumpir y acotar o preguntar, y lo vamos charlando, no hay problema. Entonces, como objetivos de la charla tenemos que reconocer bien la anatomía de los párpados, la vía lagrimal y la órbita, diferenciar bien los mecanismos de traumatismos, clasificar las lesiones en tejidos blandos, conocer diferentes técnicas de reconstrucción, cómo y cuándo repararlas y lograr el mejor resultado posible desde el punto de vista funcional y estético. Sabemos que el trauma facial, cuando compromete los tejidos blandos periculares, representa el 10% de la consulta en servicios de urgencia. O sea que no es tan frecuente. Representando el 5% solo las lesiones complicadas, de los cuales el 70% compromete los párpados y el 81% aparte compromete alguno de los canalículos, sea o por un trauma directo o por un trauma indirecto. Sabemos que el canalículo inferior, generalmente por ser el más débil, es el que más frecuentemente se compromete, y el canalículo superior es menos frecuente, pero hay que estar atento porque en un 20 o un 25%, cuando se compromete el canalículo superior, tenemos compromiso del globo ocular. Las causas son múltiples, generalmente accidentes automovilísticos, golpes de puño, mordida de perros, arma de fuego, accidentes laborales y domésticos, quemaduras, térmicas, químicas. Las causas son múltiples, eso va a depender del ámbito laboral y social de cada uno. Es mucho más frecuente en adultos, representa el 60%, un poco más de la mitad de la mayoría de los comprometidos. En hombres es más frecuente y un poco menos de la mitad afecta a niños. Del 0 a 9 años el 22% y de 10 a 19 años el 18%. O sea, casi la mitad son accidentes domésticos. Y la mayoría el 31% por traumas contusos. Más de la mitad están asociados a traumatismo del globo ocular. O sea que es muy importante en el momento de la evaluación. El 19% representan discapacidad post-tratamiento y representa un alto costo económico para los servicios de salud. Entonces, de manera práctica vamos a hacer un poquito de repaso de anatomía. Yo la dividí en 5 zonas de una manera práctica para poder abordarla desde el punto de vista de la exploración y al tratamiento. Entonces, tenemos una zona 1 y una zona 2 comprendida por los párpados, tanto superior como párpado inferior. Importante siempre tener presente las estructuras. Estructuralmente, el párpado superior y el párpado inferior se dividen en una lamela anterior y una lamela posterior. La lamela anterior comprendida por la piel y el músculo orbicular, a grandes rasgos, y la lamela posterior por el tarso y la conjuntiva. Después tenemos una estructura como el septum, que nos va a dividir todas esas estructuras en las estructuras de la órbita anterior y las estructuras de la órbita posterior. ¿Y por qué es importante el septum? Y reconocerlo, porque en traumatismos palpebrales, cuando tenemos lesionado el septum, tenemos que sospechar que tenemos estructuras mucho más posteriores comprometidas, como por ejemplo el músculo elevador del párpado, el músculo de Müller, inclusive el globo ocular o hasta
huesos, ¿sí? Los huesos de la órbita. Una zona 3, que es el tendón cantal lateral, sí es una estructura un poquito ya más compleja, es parte del esqueleto del párpado, que nos mantiene la posición normal de los párpados, está formada por prolongaciones fibrosas del orbicular pretarsal, que se unen y forman el tendón cantal lateral, que se va a insertar bien en el reborde de la órbita en un reparo anatómico que se llama tubérculo de Whitnall, que lo vamos a encontrar a 1 centímetro por debajo de la sutura frontocigomática, y siempre va a estar 1 milímetro, 2 milímetros más arriba del tendón cantal medial por un tema funcional, que es el tema del recorrido de la labia. Y después una zona 4 un poco más compleja, que es el tendón cantal medial, porque tenemos la vía lagrimal, ¿sí? Son estructuras que están totalmente relacionadas. El tendón cantal medial, a diferencia del lateral, se forma de 3 fascículos, de los 3 fascículos del músculo orbicular, tanto el pretarsal, preceptal y el orbitario. Y todo esto forman 2 ramas, una rama anterior que se va a insertar en la cresta lagrimal anterior, que está formada por la apófisis ascendente del maxilar superior, y una rama posterior, ¿sí?, que se va a insertar en la cresta lagrimal anterior, que corresponde al hueso lagrimal. ¿Y por qué es importante esto y saber reconocerlo? Porque cuando tengamos que reconstruir una vía lagrimal tenemos que respetar estas estructuras para reconstruirlas, si no vamos a tener problemas a futuro lagrimal. En el medio, perdón que se me pasó. Ahí está. En el medio de las dos ramas del tendón cantal medial tenemos el saco lagrimal. Entonces, con el parpadeo se pone en funcionamiento la bomba lagrimal, que es para la eliminación de la lágrima en la vía lagrimal. Y bueno, y por supuesto tener presente todas las estructuras de la vía lagrimal. Puntos lagrimales, canalículos inferior y superior, el canalículo común, saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Y una zona 5, que vamos a incluir acá en esta zona toda la parte ósea de la órbita, con su correspondiente irrigación e inervación. Entonces, vamos a clasificar las lesiones de tejidos blandos de párpados. Las podemos clasificar en quemaduras, en contusiones, abrasiones, las laceraciones pueden ser simples, parciales o de espesor completo, con compromiso solo del borde libre o con compromiso del borde libre y la vía lagrimal. Y las avulsiones, simples o complejas. Tenemos avulsiones con la desestructuración nomás de la anatomía normal y hasta avulsiones con pérdida de tejido. Entonces, la evaluación en general del traumatismo, ¿sí? Como todos aprendimos en medicina, la vida del paciente es lo principal. Desde el punto de vista oftalmológico, manejamos las siglas LIVS, de Life, Vision, Aids and Orbit, and Aesthetic, que sería el orden que uno respetaría en prioridad a la hora de la evaluación. Por supuesto, la historia completa del traumatismo, evaluar el mecanismo del traumatismo, el tiempo de evolución, dónde está localizado la lesión, teniendo en cuenta las zonas que describimos recién. Siempre tener en cuenta el esquema de vacunación del paciente contra el tétanos, o la vacuna antirrábica en casos de mordedura de perros. Descartar siempre el estado toxicológico del paciente, consumo de alcohol, drogas en caso de accidentes, porque bueno, eso nos va a marcar el tiempo de cuándo intervenir y de saber la real historia de lo que pasó, porque a veces bueno, eso distorsiona un poquito la realidad. El examen oftalmológico completo, la agudeza visual, siempre, empezando, si tenemos la posibilidad de tomar la agudeza visual con un cartel de Snellen, hasta evaluar la visión luz, todo es válido, todo eso nos va a indicar siempre la vitalidad del globo ocular. El reflejo pupilar, la pupila, evaluarla siempre junto con la visión cromática, eso siempre nos va a orientar a evaluar la vitalidad o el estado de nuestro nervio óptico. Siempre evaluar el polo posterior, y más en traumatismo, siempre descartar patología de retina, un desprendimiento de retina, por ejemplo. Movimientos oculares en caso de sospecha de
de fracturas, siempre evaluar anexos, el estado de los tejidos, los párpados vía lagrimal, la glándula lagrimal, la sensibilidad y la presencia o no de tosis. Siempre fotos. Fotos, esto es obligatorio, esto es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque el paciente, y más en un servicio de urgencia, a veces entra con pérdida de conocimiento, el paciente no sabe cómo entró y cuando se despierta ya está reconstruido. Entonces no sabe cómo entró y es muy importante mostrarle cómo entró y cómo terminó. Y bueno, imágenes, siempre y cuando sea necesario, desde una radiografía simple de cráneo, tomografía o resonancia. Estos son dos artículos muy interesantes y bastante completos, les recomiendo la lectura para todo esto que vamos a hablar. A modo de resumen sobre esto, ya esto más preciso sobre la exploración oftalmológica y palpebral, siempre la integridad del globo ocular es lo primero a descartar, a partir de ahí empezamos a manejar los tejidos. Entonces la exploración minuciosa de los tejidos blandos comprometidos, siempre, la toilette quirúrgica, ojo de comprimir el globo ocular, no sabemos si está perforado, si está, tenemos estallido ocular, nunca no lo sabemos hasta que no abrimos los párpados y no lo vemos. Entonces, evaluar también la presencia de grasa orbitaria en la herida, o compromiso de músculo elevador, es lo que hablábamos recién, la presencia de grasa en la órbita nos indica que tenemos lesiones más profundas, entonces hay que tenerlo en cuenta. La exploración de heridas pequeñas, las heridas pequeñas a veces tenemos heridas mucho más profundas, y riesgo de cuerpo extraño intraorbitario, entonces a descartarlo también. Preservar siempre al máximo el tejido posible, no resecar tejidos sin necesidad, aproximar los tejidos, siempre desinflamar con frío la herida, porque eso nos va a dar un mejor aspecto visual de la lesión en sí. Si es necesario, eliminar costras o tejido necrótico para refrescar bordes, evaluar siempre la vía lagrimal y la irrigación, explorar movimientos oculares en caso de sospecha de fractura, siempre descartar un síndrome compartimental en traumatismos contusos, y la reparación siempre por especialista. Entonces, como creo que van a presentar un par de casos con videos, yo acá armé la charla más que nada con un par de tips de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer en traumas palpebrales, pero con fotos. Entonces siempre, como dijimos recién, comprobar la integridad del globo ocular antes de cualquier otra cosa. No siempre manipular los tejidos con cuidado y no comprimir el globo ocular. En contusiones y abrasiones siempre el tratamiento es conservador, no se necesita mucho más. Sí es verdad que corremos el riesgo en estas abrasiones tan grandes de retracción palpebral por cicatrización por segunda intención, entonces bueno, hay que vigilarlas y hacer tratamiento, que generalmente es tratamiento tópico. Y tener en cuenta en traumatismos grandes las hemorragias orbitarias para descartar lo que hablábamos recién del síndrome compartimental. En contusiones, siempre abrir los párpados. ¿Para qué? Lo que decíamos también recién, descartar hemorragias. Riesgo de síndrome compartimental. Si no podemos abrir los párpados con un retractor de desmarre, podemos hacer un retractor con un clip y abrir los párpados para evaluar el estado del globo ocular. Quemados, siempre la internación del paciente en unidad de quemados. El 27% de los quemados tienen compromiso de los párpados, y menos del 5% compromiso del globo ocular. Entonces, el tratamiento está orientado a proteger el globo ocular. Generalmente la piel de los párpados es una piel más fina, entonces la quemadura es más profunda. Entonces, la cicatrización y la evolución de estos pacientes generalmente generan retracciones palpebrales, lagoftalmos, entonces riesgo de exposición del globo ocular, entonces tenemos que protegerlo. Incluso a veces hasta necesitamos hacer algún tipo de tarsorrafia temporal para proteger el globo ocular. En el síndrome compartimental, siempre cantotomía lateral y cantolisis inferior. Esto es una técnica que la tenían que conocer todos, desde el residente de primer año hasta el jefe médico de planta que está a cargo. Porque no solo la podemos tener en un
en un traumatismo, sino también podemos tenerlo, tal vez si en algún momento hacemos alguna anestesia retrovulvar o algún procedimiento de inyección intraorbitaria, podemos generar hemorragias y el tratamiento es este. Es una emergencia oftalmológica porque generamos un síndrome compartimental, la órbita está tensa, los párpados están tensos, tenemos compromiso de la visión, compromiso pupilar, entonces tenemos que descomprimir la órbita. ¿Cómo es la técnica de la cantotomía y la cantolisis? Y no necesitamos mucho más que una tijera y una pinza, y un poquito de anestesia para infiltrar el tendón cantal lateral. El tendón cantal lateral tiene forma de I, vamos a una Y acostada. Entonces, lo que hacemos con la tijera es abrir esa I, hacer un corte bien el tendón cantal de espesor completo y transformarlo en una B. Posteriormente, tenemos divididos el tendón cantal en una rama superior e inferior. Agarramos con la pinza, ¿sí?, la rama inferior y la cortamos. Y liberamos todo el párpado inferior. El párpado inferior tiene que quedar suelto. El tarso y el párpado inferior me tienen que tapar el ojo completo de una manera fácil, sin que quede la sensación de que está fijo. Se tiene que retraer el párpado inferior hacia medial, obviamente traccionado por el tendón cantal medial. Entonces, eso nos indica que hemos hecho bien la técnica. Es una técnica que no la debemos demorar, debemos hacerla lo antes posible y no debemos suturar la herida. Después, cuando el paciente mejoró, reconstruimos el canto lateral del ojo, eso es lo de menos. Siempre evaluar los bloqueos anestésicos o la anestesia general en caso de niños. ¿Por qué los bloqueos anestésicos? Los bloqueos anestésicos nos ayudan a no seguir infiltrando el tejido, porque ya tenemos tejido con hematoma, tejido con edema inflamatorio, entonces si además le infiltramos mucha anestesia local, a veces seguimos deformando y nos da a veces la sensación de que el tejido no aproxima bien, incluso a veces uno sutura a tensión y no es bueno. Entonces, infiltrar el supraorbitario, el infraorbitario, los supratroncleares, cualquiera de las ramas principales ahí, para hacer bloqueos anestésicos sectoriales. Las laceraciones parciales, siempre respetar las líneas de tracción de la piel. Si la herida compromete el orbicular, pero en el sentido de las fibras del orbicular, no hace falta suturar el orbicular, se sutura la piel con puntos simples y listo. En caso de que la herida del músculo sea perpendicular al eje de la fibra del orbicular, se pueden poner puntos de Vicryl, de suturas reabsorbibles, para aproximar el músculo orbicular y no suturar con tanta tensión en la piel. En las laceraciones con compromiso del borde libre, siempre suturar por planos y respetando las lamelas. No tenemos que hacer un cierre simple porque vamos a generar malposiciones palpebrales y lagostalmos y retracciones innecesarias cuando... por eso yo recién hacía mucha referencia con el hecho de conocer la anatomía para poder reconstruirla. Entonces, ¿cuál es la técnica para reparar la laceración del borde libre? Podemos utilizar una sutura de tracción que la ponemos en el borde del párpado para exponer bien el tarso. A mí me gusta dar primero los puntitos de tarso siempre con sutura reabsorbible, de manera perforante, no transfixiante. ¿Qué significa? Que el punto va por el medio del tarso sin quedar expuesto para no generar roce a nivel corneal. Pero no los anudo en ese momento. Una vez que pasé los puntos por el tarso, me voy a reconstruir el borde libre. El borde libre se utiliza generalmente estos puntitos que se llaman puntos colchoneros verticales. ¿Qué función cumplen estos puntos? ¿Sí? Evertir el margen de la herida. Queda como una pancita en la zona de la herida. Y tiene que quedar así. Si no queda con la cicatrización y la retracción fibrosa posterior, después queda una muesquita en el párpado que no se ve bien. Y se ponen de 2 a 3 puntos. Yo generalmente pongo un puntito a nivel de la desembocadura de las glándulas del meibomio y otro a nivel de las pestañas para reformar el borde. Posteriormente cierro los puntos del tarso y después cierro la piel. ¿Sí? Bien. Siempre tenemos que sospechar desinserción de los tendones cantales en heridas cantales.
Sabemos que generalmente el tendón cantal medial es el que sufre más frecuentemente este tipo de desinserción, porque es la zona más débil a compartir la vía lagrimal. Y el tendón cantal lateral generalmente está más protegido por el reborde del arco cigomático, la órbita, entonces no sufre tanto problema con laceración del tejido blando. Generalmente cuando tenemos compromiso del tendón cantal lateral tenemos asociada alguna fractura de arco cigomático, seguro. En caso de tener una lesión del tendón cantal lateral, volvemos a la anatomía, tenemos que identificar bien qué zona del tendón cantal lateral es la que está comprometida. Puede ser o una rama, tanto la superior o la inferior, ¿sí? O el tendón cantal en sí. Entonces tenemos que saber cuál es la zona lesionada para repararla. Es muy similar a una tira tarsal, si han tenido la oportunidad de hacerla o verla, el tema de la reconstrucción cantal. Por supuesto, el ángulo cantal también hay que reconstruirlo siempre. Siempre reparar tejidos avulsionados respetando lamelas, bordes y evaluar estructuras más profundas. Estas lesiones avulsionadas a veces en la primera impresión asustan porque uno piensa que se ha perdido tejido, cómo armo esto y demás. Vuelvo a lo que decíamos más temprano, desinflamar con frío la lesión en lo que más se pueda, afrontar bordes, mover los tejidos, afrontar borde libre con borde libre, pestaña con pestaña. Ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos pérdida de tejido o no. Y observar si tenemos la presencia de grasa, como aparece acá en la lesión. Si tenemos presencia de grasa, seguramente tenemos afectado el músculo del elevador del párpado, o por el mismo hematoma o porque se lesionó de manera directa. De todas formas, la tosis palpebral se corrige en un segundo tiempo, no en el momento. Nunca cerrar la herida si no estoy familiarizado con la anatomía. El septum no se sutura, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. No se sutura ni en un traumatismo ni en cualquier tipo de cirugía. Una vez que se abrió el septum se deja abierto, porque si no genera este tipo de retracciones. Genera esa malposición palpebral, lagoftalmos, desestructura todo el párpado y ni hablar del riesgo de compromiso del globo ocular por exposición. En la imagen de la derecha tenemos una tosis traumática que con el tiempo mejora, entonces las tosis hay que esperarlas, se espera hasta 6 meses para evaluar si uno la corrige de manera quirúrgica. Nunca eliminar tejidos sin una buena exploración y aproximación de los bordes. Evaluar bien eso. Por ejemplo, acá en el de la derecha, sobraba un pedacito de tejido y vamos con la tijera. No, tenemos que aprovecharlo eso, porque si no, acá tenemos que ir a buscar tejido sano a otro lado para reparar las estructuras que nos están faltando. Siempre comprobar la integridad de la vía lagrimal, y más en traumatismos de tendón cantal. Siempre dilatar el punto lagrimal y con la sondita de Bowman, que es esta de acá arriba, o las mismas sonditas de irrigación, corroborar que tenemos íntegro el canalículo, sea el superior o el inferior. Por supuesto, si tenemos comprometido el canalículo, hay que repararlo conjuntamente en el mismo tiempo con el tendón cantal medial. Se puede esperar entre 48 a 72 horas, incluso a veces mejor porque desinflama un poco el tejido y es más fácil identificar estructuras. Entonces siempre intubar vía lagrimal comprometida. A ver, perdón. Está bien. ¿Cómo vamos a intubar la vía lagrimal? La vía lagrimal podemos intubarla de manera monocanalicular, ¿sí? Tenemos estos dispositivos, que es el Mini Monoca o el Master K, que son estructuras de silicona. Una viene la silicona sola y la otra viene enhebrada en esta sondita metálica, y solo reparamos la vía lagrimal o el canalículo afectado. Y si no, tenemos opciones de intubación bicanalicular, como el set de intubación de Crawford, que está acá, que son 2 sonditas metálicas con la silicona en sus extremos posteriores. El Nunchaku, que también es más cortito, pero vienen enhebrados la silicona, o una sondita de una PIC tape probe para
enhebrar solo la vía lagrimal superior sin llegar hasta la nariz. Cuando vamos a intubar la vía lagrimal nos podemos encontrar con tres problemas. En realidad, dos problemas. El primero es que tengamos el canalículo distal de la laceración, que sea bien lineal, y veamos, ¿sí?, dónde está seccionado el canalículo, entonces ahí es más fácil localizarlo y poder intubarlo. Otras veces nos cuesta mucho más porque tenemos mucho hematoma, mucho edema, entonces nos cuesta mucho la localización de ese extremo distal del canalículo seccionado, y otras veces tenemos lesiones mucho más profundas, mucho más desgarradas o avulsionadas, en donde tenemos compromiso hasta a veces del canalículo común. Por supuesto, se va complicando la localización de eso. Entonces, hay un par de tips. A mí me gusta utilizar mucho la fluoresceína. La fluoresceína tiene la capacidad de teñir el epitelio del canalículo. Entonces uno la inyecta por el canalículo sano, ¿sí? Secamos bien todo el exceso y con el microscopio, siempre ayuda mucho el microscopio, localizar se hace como un collarete amarillo y localizamos bien el extremo distal. Si no, podemos aplicar aire y buscar dónde salen las burbujitas, viscoelástico, o con la misma colita de chancho también buscar ese extremo distal, que a veces es lo más complicado. Entonces, cuando intubamos la vía lagrimal de manera monocanalicular, el minimonoca lo que hace es enhebrar esa vía lagrimal comprometida, tiene un stop en uno de sus extremos que calza en el punto lagrimal, y desciende por el conducto nasolagrimal y se deja la sondita. Si no, tenemos el Master-K que viene enhebrado dentro de esta sondita metálica y con la misma maniobra que uno hace para hacer el sondaje, inserta la silicona a la vía lagrimal. Cuando es bicanalicular, tenemos el set de Crawford. El set de Crawford lo que hace es enhebrar tanto el canalículo inferior como el superior, ¿sí? Y se extrae por nariz. Una vez que recuperamos la sonda de silicona en la nariz, tenemos que ir a recomponer el tendón cantal. Entonces, lo primero que se hace, si tenemos una laceración lineal, es reparar la porción del tarso con siempre suturas reabsorbibles, y después una sutura superior e inferior al canalículo para aproximar lo que más se pueda el epitelio de ese canalículo y dejarlo permeable. Y la otra opción que tenemos bicanalicular es con la colita de chancho. Tal vez esta es una técnica un poquito más compleja, y en manos tal vez menos entrenadas corremos el riesgo de hacer falsas vías o lesionar aún más los tejidos, pero sirve bastante porque utilizamos en esta técnica solo anestesia local, y si estamos medios entrenados con esta técnica se hace rápido. Lo que hacemos con la sonda, que es una especie de espiral, se pasa por el canalículo sano. Una vez que se exterioriza el extremo de la sonda, que tiene como un agujerito, por ahí pasamos una sutura que generalmente es un nylon 5 o un nylon 6, sacamos la sonda, y al sacar la sonda dejamos enhebrado con la sutura toda la vía lagrimal superior. A esa sutura se le enhebra, como ven acá abajo, el pedacito de silicona, y después se tracciona el otro extremo y se deja la silicona solo arriba, se sutura, se recompone el tendón cantal y listo. Nunca reparar heridas con materiales o técnicas inadecuadas. ¿Sí? Por ejemplo, no utilizar suturas en niños o no dejar suturas expuestas. Por ejemplo, en este caso en particular, esta niña lo perdió, fue una mordida de perro, tuvo pérdida de tejido y se afrontó el tejido, no se repuso tejido perdido. Por supuesto, no tiene párpado superior, quedó el ojo expuesto, entonces si perdemos tejido hay que reponer tejido. Lo mismo en este caso de la vía lagrimal, no me sirve de nada poner una sondita para proteger mi canalículo proximal seccionado y no intubarlo hasta la nariz o no hacer una intubación superior, si no lo voy a terminar bien. Hay que derivarlo y que se pueda hacer de la mejor manera.
Y bueno, por supuesto, siempre sospechar cuerpos extraños intraorbitarios, fracturas. Con respecto a las fracturas, siempre sospecharlos, por supuesto, en traumatismos contusos importantes, en alteración de los movimientos oculares, en diplopia, en oftalmos. Podemos tener incluso hasta pérdida de sensibilidad en la zona del infraorbitario si tenemos compromiso del piso orbitario, o podemos tener un enfisema en el caso de fractura de pared medial. Entonces siempre tener en cuenta eso. No me metí mucho en fracturas porque me parece que es un tema mucho más amplio y nos íbamos a demorar. Entonces, como conclusión, siempre conservar la vida del paciente y el globo ocular en primera instancia, conocer bien la anatomía fundamental para la reconstrucción. El tratamiento debe ser individualizado, siempre, no todos son iguales, siempre sospechar compromiso de la vía lagrimal. Existen múltiples técnicas quirúrgicas, todas son válidas, cada uno elige con la que más familiarizado está o con la que mejor resultado le puede dar. Tratar de buscar siempre la mejor opción quirúrgica desde el punto de vista funcional y estético, tener en cuenta el cuidado posquirúrgico, el seguimiento de estos pacientes y más en aquellos con compromiso de vía lagrimal, y bueno, principalmente conocer nuestros límites para poder siempre ofrecerle la mejor opción al paciente. Muchas gracias. Bueno, muy buena, Martín. ¿Te puedo hacer una pregunta, Martín? Sí, claro. La sutura Frost, cuando reparás línea gris, ¿la haces siempre, no la haces siempre? Teníamos entendido que se hacía solo si tenías duda en cómo habían quedado aproximados los bordes de esa línea gris, pero si quedaban bien enfrentados y podías hacer 2 o 3 suturas, digamos, no hacer con un punto simple, hacerlo tipo ese colchonero, no era necesario dejar el frost. ¿Qué puedes decirnos? No, está bien, no se deja el frost generalmente. Yo el frost solo lo utilizo para traccionar, para facilitarme a mí el trabajo durante la sutura de la placa tarsal. Después se lo saco. Solo lo utilizo para traccionarme el párpado, nada más. Generalmente dejo un Martín. frost, ¿sí? No, dale, termina, es otra cosa. No, que generalmente yo dejo un frost si sé que tengo mucho tejido avulsionado y que la misma cicatrización me va a generar tracción del párpado, entonces lo dejo 48, 72 horas, después lo saco. Pero para una reconstrucción del borde libre, el frost solo lo utilizo para traccionarme yo y poder, generalmente opero solo, entonces de esa manera me facilita la exposición de los tejidos para suturarlo, nada más. Después lo saco. Yo te quería comentar o preguntar dos cosas. Bueno, una ya la dijiste ahí en la charla, que era hasta cuánto tiempo podías esperar para hacer una reparación de una vía lagrimal, que bueno, ya lo dijiste, 2 o 3 días. Porque a nosotros nos pasa en el hospital que por ahí no nos dan anestesia, no nos dan quirófano el mismo día y decís, bueno, ¿hasta cuánto lo espero para repararla? Pero bueno, esa ya más o menos quedó. Ahora, vos dijiste de las tosis, que podías esperar hasta 6 meses, obviamente, para repararlas. Ahora, en los casos de los niños y el riesgo de ambliopía, obviamente que la tenés que operar antes. ¿Cómo haces en esos casos? Generalmente, a ver, lo que pasa es que el problema hay que evaluar muy bien si tenemos lesión del músculo elevador. Si yo el músculo elevador no lo tengo comprometido, a veces obviamente en niños es un poco más complejo, pero si yo el músculo elevador no lo tengo comprometido, generalmente la tosis es por edema del músculo elevador y después solo va a mejorar, entonces no se hace más. Ahora, si yo tengo la lesión del músculo elevador, generalmente esas tosis terminan con suspensión al músculo frontal. Si es un niño y yo sé que que tengo lesionado el músculo elevador, y mirá, si yo tengo que reconstruir o perdí un músculo elevador, es porque el párpado realmente lo tengo destrozado.
Entonces no voy a poder hacer una suspensión en el estado del párpado, entonces lo tengo que diferir. Entonces tal vez al niño va a tener, tal vez el párpado que hay una semana y a la semana puedo hacerle una suspensión, pero no antes porque no tenés punto de tracción en el párpado cuando lo tenés todo destruido. Suponiendo que tengo un niño, viste la imagen esa que mostré, todo el párpado desestructurado, estaba todo roto por todos lados. En un niño, Sí. si yo eso lo arreglo y le hago una suspensoria y corro el riesgo que el párpado no quede bien. Entonces, tal vez espero una semana y después le hago una suspensoria. Dale. En adultos se espera, Gracias. generalmente. Sí, sí, sí. No he tenido, de todas formas, no he tenido nunca un niño así un trauma tan grande que haya tenido que después evaluarle una tosis, una suspensión. La verdad que no he tenido la experiencia, pero haría eso, creo. Dale, buenísimo. Tengo una pregunta, Martín. Sí. ¿Qué tal? Soy residente de segundo año del Hospital Central. Te hago una consulta en casos que haya laceración solamente de la vía lagrimal superior. ¿Qué recomendás hacer siempre y cuando el globo ocular esté indemne? Mira, yo soy fanático de la vía lagrimal. La vía lagrimal te da, si tiene solo compromiso el canalículo superior, te da la tranquilidad de que si no lo podés intubar en el momento, no lo puedes intubar, como el mayor porcentaje del drenaje es por el canalículo superior, te podés relajar un poco. Pero si no, yo lo soluciono, yo utilizo muchísimo la colita de chancho, me encanta. Nosotros, durante mi formación, nos enseñaron a ir de operar con lo que tenés hasta con, no sé, lo último que haya aparecido para intubación. Entonces la cola de chancho la manejo bastante, y en ese caso de compromiso de vía de canalículo superior, utilizo la colita de chancho con la misma técnica que haces en el inferior, pero arriba, y le soluciona el problema. Yo le intubo la vía lagrimal arriba, no se la dejo, no se la suturo así de manera simple. Muy bien, muchas gracias. Podés utilizar también cualquiera de las opciones que tenés de intubación monocanalicular también, que es mucho más fácil. Lo que pasa que a veces ese insumo uno no lo tiene disponible en el momento. En cambio, con la colita de chancho, un pedacito de silicona de 2,5 centímetros, que es lo que necesita, uno generalmente tiene. Tal cual. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Te parece que empecemos con los videos? Dejo de compartir. Perfecto, sí. Empecemos. Las chicas igual se pueden compartir su propia pantalla, así que no hay problema para que suban sus... Yo no estoy pudiendo compartir mi pantalla, a ver. Fíjate porque está donde sale el cuadradito verde. Está para que todos lo puedan compartir. ¿Ahí se ve bien? Ahí se está empezando a ver. Ahí está China, y ponerlo en grande y se va a ver perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agostina Serrano, soy residente de tercer año del Hospital Central y voy a presentar un caso clínico de un traumatismo ocular penetrante con catarata traumática. Los objetivos de la charla es presentar un caso clínico de un trauma ocular penetrante con catarata traumática, describir el manejo en la guardia, mencionar el tratamiento sistémico y tópico aplicados y detallar el procedimiento quirúrgico. Bueno, el caso se trata de una paciente de sexo femenino de 29 años de edad que consulta en la guardia por un traumatismo en su ojo derecho con un alambre que en el momento de la consulta ya tenía 72 horas de evolución. Además refiere dolor y disminución de la agudeza visual. No refiere antecedentes patológicos sistémicos ni oftalmológicos. Al examen pudimos constatar una agudeza visual de bulto en su ojo derecho que no mejoraba con el ojo izquierdo 10 décimas sin corrección. La pupila en el ojo derecho era reactiva y discórica, y en el ojo izquierdo los reflejos se encontraban normales. Los movimientos oculares estaban conservados en ambos ojos, y a la biomicroscopía pudimos observar
una laceración corneal de espesor completo en hora 9 de unos 4 milímetros, que se encontraba autosellada con Seidel negativo, la cámara anterior formada, 2 cruces de Tyndall, y se observaban sinequias anteriores en hora 9 que se dirigían hacia la laceración, y también posteriores. Tenía la catarata traumática y no observábamos ruptura de la cápsula anterior a la biomicroscopía, aunque sospechábamos que podía estar comprometida más que nada por el mecanismo de trauma. El ojo izquierdo sin particularidades, una presión de 6 y 12, y el fondo de ojo del ojo derecho no era evaluable por falta de transparencia de medios, y en el ojo izquierdo se encontraba también sin particularidades. Entonces, estamos ante un traumatismo penetrante con catarata traumática, y en la urgencia lo primero que hacemos es solicitar una tomografía de órbita sin contraste, con cortes axiales y coronales a 1,5 mm, más que nada para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. En el caso de nuestra paciente, no presentaba cuerpo extraño, se veía un globo ocular formado, el cono orbitario libre, no presentaba tampoco fracturas orbitarias. Entonces solicitamos una analítica de sangre y orina y también un electrocardiograma de urgencia, ya pensando en la resolución quirúrgica. Entonces, una vez que sabemos que la paciente no tiene cuerpo extraño intraocular, procedemos a realizar la internación bajo el protocolo de traumatismo abierto sin cuerpo extraño intraocular, que se basa en la administración de ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas endovenoso, y también dexametasona, diclofenac y ranitidina endovenoso. Para el plan quirúrgico nos pareció importante evaluar el segmento posterior, por lo cual decidimos realizar una ecografía en modo B, que a pesar de que no se recomienda en traumatismos abiertos, decidimos realizarla en nuestra paciente, ya que se encontraba autosellada y sin Seidel. La realizamos muy cuidadosamente, sin ejercer presión sobre el globo ocular, y pudimos ver que la retina se encontraba aplicada y no presentaba ecos en vitro. ¿Qué les vienen esos fachitur? El plan quirúrgico fue realizar la reparación primaria, extraer la catarata y colocar un lente de 3 piezas bajo sedación. En el prequirúrgico constatamos una dilatación pupilar de 6 milímetros, y para medir el lente utilizamos biometría ultrasónica de contacto, que es lo que tenemos disponible. También la realizamos de manera muy cuidadosa. En cuanto a la queratometría, podíamos ver que los valores en el ojo derecho no eran confiables por la laceración, de hecho eran muy diferentes a los del izquierdo. Sin embargo, el largo axil, medido por biometría ultrasónica, en el ojo derecho era algo más largo que en el ojo izquierdo, por lo cual decidimos tomar la queratometría del ojo izquierdo y el largo axil del ojo derecho para calcular el lente, bajo la constante de 118,4 del lente de 3 piezas, lo cual nos arroja un valor para el ojo derecho de un más 21. Ahora quiero enseñarles el video. Ahí se ve. Compartimos el video, ¿no? Sí, para un poquito, porque todavía no sale como toda la pantalla gris. Ah. Pone, no sé, el Dani. Necesitamos al Dani. ¿Estás compartiendo la aplicación de video? Sí. Sí, porque se enlentecía la presentación, o sea, cuando ponía el video en el Power se enlentecía. No, sí, está bien, está bien. Es que se ve la ventana, pero como si no estuviera mostrándola. Si querés hacer la prueba, en vez de compartir por aplicación, compartí tu pantalla, tal cual, y entonces después ahí abrite la aplicación a ver si se ve mejor. A ver. Dame un minuto. Creo que ahí está. Ahora sí. Bien, perfecto. Ahí sí. Bueno, lo primero que hacemos es colocar iodopovidona en piel y fondos de saco al 10 y al 5% respectivamente. Y empiezo colocando puntos simples con nylon 10-0 a nivel de la laceración para poder cerrarla. Ahí estoy colocando los puntitos. Luego los entierro. Y posteriormente realizo una paracentesis NORA 2 con ayuda del anillo de Thornton, la cual me sale muy larga y bastante incómoda. Coloco posteriormente azul tripán para poder teñir la cápsula anterior.
luego la lavo, coloco viscoelástico y ingreso con una espátula para intentar separar las siniquias anteriores y posteriores. Posteriormente realizo una incisión principal con un cuchillete 3.0, también bajo viscoelástico. Y para realizar la rexis decidí empezarla hacia hora 12, ya que podíamos observar, no sé si se ve bien en el video, pero se encontraba comprometida la cápsula anterior en hora 9, entonces la empezamos en hora 12 para poder terminarla a nivel de la ruptura, que se encontraba ahí en hora 9 y no sabíamos si llegaba hasta el ecuador. Luego realizo una hidrodisección también bastante suave. Ahí vemos cómo pasa la ola. Posteriormente ingresamos con el faco y vimos que la catarata era demasiado blanda, entonces realizo una paracentesis en hora 10 y directamente con la irrigación y aspiración aspiro todo lo que queda de catarata. Ahí estoy aspirando el último pedacito. Posteriormente coloco abundante sustancia viscoelástica, sobre todo a nivel del sulcus para poder formarlo, y colocar el lente de 3 piezas. Ahí estoy acomodando la segunda áptica con ayuda del cooling. Posteriormente colocamos miostat y aspiramos los restos de sustancia viscoelástica. Vemos como la pupila quedó bastante redondita y centrada. Finalmente hidratamos las incisiones con Viamox y corroboramos que no hubiera ninguna pérdida. Bien. Ahora, volviendo a la presentación. ¿Se ve la presentación? Se ve. Bueno, en el postquirúrgico a la paciente se le indica continuar con el mismo tratamiento sistémico endovenoso que tenía ya en el momento del ingreso, y sí se le agrega tratamiento tópico con gotas reforzadas de vancomicina y ceftazidima alternadas cada 1 hora y acetato de prednisolona cada 4 horas. En el postquirúrgico a las 24 horas controlamos a la paciente y tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 6 décimas sin corrección, que llegaba a 9 con estenopeico. A la biomicroscopía los puntos corneales estaban aplicados, enterrados, no tenía Seidel, la cámara anterior estaba formada, tenía una cruz de Tyndall, la pupila se encontraba redonda y reactiva, y el lente de 3 piezas en sulcus centrado. La presión en el ojo derecho era de 10, y en este momento sí pudimos evaluar el fondo de ojo, que se encontraba completamente normal. Entonces, a las 24 horas de la cirugía indicamos alta, con reposo, ciprofloxacina bioral, 500 miligramos cada 12 horas, y el tratamiento tópico igual, vancomicina y ceftazidima alternadas cada 1 hora y acetato de prednisolona cada 4. Se la cita a la paciente a control en 24 horas, pero lamentablemente no concurre y perdimos el seguimiento. Entonces, como conclusiones, primero que nada, los traumatismos son consultas muy frecuentes en nuestro centro, por lo tanto, debemos conocer su correcto manejo. Es importante realizar un examen oftalmológico completo, sobre todo en los pacientes que presentan catarata traumática, prestarle especial atención al iris, a la cápsula anterior, ver si está comprometida, ver si hay irido o facodonesis, ver si no hay vitrio en cámara anterior, porque nos va a ayudar a adelantarnos a posibles complicaciones que podamos tener en la cirugía. Además, la agudeza visual inicial, la agresividad del trauma y la reparación quirúrgica precoz son importantes factores pronósticos del resultado visual. La herramienta de diagnóstico por imágenes de lesión para descartar la presencia de un cuerpo extraño nos va a condicionar el plan quirúrgico, que seguramente vamos a necesitar la ayuda de un retinólogo para poder resolverlo. Y además, como ya mencioné, no se recomienda realizar una ecografía en pacientes con traumatismos abiertos, pero en este caso decidimos hacerlo ya que se encontraba autosellada y sin Seidel. Hay herramientas como la UEM que son de gran utilidad para evaluar el estado de la zónula y de la cápsula posterior previo a la cirugía, y también nos ayuda a predecir complicaciones. Lamentablemente en nuestro centro no está disponible, pero sería ideal poder realizárselo a todos los pacientes que tengan este tipo de patología. Algo importante es saber que la extracción de la catarata puede realizarse en un segundo tiempo quirúrgico si no existe gran inflamación en el segmento anterior, al igual que la colocación del lente. Puede realizarse en un segundo o en un tercer. En cuanto a la medición del lente, recomienda realizarla mediante biometría óptica de elección con queratometría por tomografía de segmento anterior, una vez que logramos la estabilidad refractiva al sacar los puntos.
Y quería destacar la importancia del tratamiento antibiótico sistémico y también tópico en los traumatismos abiertos, que en el caso nuestro, en el hospital, tenemos este protocolo elaborado junto con el servicio de infectología para prevenir la aparición de endoftalmitis, que rondan en un 2 a un 11% en traumatismos abiertos, y este porcentaje asciende a un 15% en el caso de que exista un cuerpo extraño intraocular. También, por supuesto, es importante controlar a estos pacientes periódicamente, que bueno, no se cumplió lamentablemente en el caso de nuestra paciente. Eso sería todo, la bibliografía, y muchas gracias. Muy lindo. Muy buen caso, Agostina. Gracias. Bien, Agos. ¿Hay algún otro video? Sí, hay uno de la Tami rápido y otro cortito de la Fer. Bueno, vamos. Hola, ¿me escuchan? Yes. ¿Se ve la presentación? Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Yáñez, soy residente de tercer año del Hospital Central. Le voy a presentar el siguiente caso clínico de un paciente de sexo masculino de 24 años que consulta por guardia a nuestro servicio por traumatismo de ojo derecho con objeto punzocortante de horas de evolución. El paciente nos había referido de que había estado cortando cebollas con un cuchillo. Como antecedentes personales patológicos es asmático y obeso y no nos había referido ningún antecedente oftalmológico de importancia. El examen al ingreso, el paciente tenía una agudeza visual del ojo derecho de bulto y el ojo izquierdo de 10 décimas que corregía con un +1 y un -250 en el eje de 160 grados. Los movimientos estaban conservados en ambos ojos y los reflejos en el ojo derecho se podía evidenciar una pupila discórica reactiva y el ojo izquierdo un fotomotor positivo. A la biomicroscopía con la lámpara en diura, en el ojo derecho se observó una laceración corneal lineal de espesor completo que iba desde hora 1 hasta el área pupilar con una longitud promedio de 10 milímetros, con sédil espontáneo positivo, protusión del iris hacia la laceración corneal, atalamia y catarata traumática con cápsula indemne. Del ojo izquierdo sin particularidades. La presión del ojo derecho se constató de 0 y el ojo izquierdo de 12, y el fondo de ojo del ojo derecho no era evaluable por la falta de transparencia de medios, y el ojo izquierdo era normal, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros con este paciente en la guardia? Primero le pedimos una tomografía de órbita sin contraste, con cortes axiales y coronales a 1,5 milímetros, donde se puede observar acá en el corte axial que había una pérdida de la arquitectura de la uniformidad del globo ocular derecho, los conos estaban libres, no se observaba trazo fracturario de las paredes orbitarias y no se evidenciaba cuerpo extraño intraocular. Entonces, le pedimos a este paciente una analítica de urgencia, electrocardiograma, y lo internamos con protocolo de traumatismo penetrante sin cuerpo extraño, indicándole como medicación sistémica el antibiótico es ciprofloxacina 200 miligramos cada 12, clindamicina 600 miligramos cada 6 horas, dexametasona, diclofenac y ranitidina. El paciente es intervenido a las horas, ¿sí? Se realiza una reparación quirúrgica primaria de la laceración sin extracción de la catarata porque se veía bastante indemne la cápsula. Se le agrega el tratamiento sistémico, tratamiento tópico con gotas reforzadas, vancomicina, ceftazimas alternadas cada 1 hora, acetato de prednisolona cada 4 horas y atropina cada 8 horas. El paciente permanece internado por 72 horas en nuestro servicio y posteriormente se le da el alta oftalmológica. En cuanto al examen oftalmológico al alta, el paciente seguía conservando la misma visión de bulto, los movimientos estaban conservados, como estaba atropinizado, la pupila del ojo derecho se evidencia esa midriasis farmacológica, y en cuanto a la biomicroscopía, los puntos que se habían realizado en el quirófano estaban aplicados, enterrados, sin ningún signo de infección, no había presencia de Seidel, la cámara anterior estaba formada, pero se veía una leve hipotalamia hacia nasal. Se observaba una sinequia anterior que se iba hacia la laceración y la catarata traumática seguía con la cápsula indemne. En cuanto a la presión, se nos hizo bastante difícil tomar la presión intraocular con el tonómetro de Goldman por la gran irregularidad corneal generada por los puntos, así que lo tratamos de realizar con la digitopresión, en la cual impresionaba conservado. Y la presión del ojo izquierdo era de 13.
¿Qué le indicamos al alta al paciente? Que siguiera con el mismo tratamiento tópico de corticoides, el acetato de prednisolona cada 4, la atropina cada 8 horas, y rotamos las gotas reforzadas de vancomicina, ceftazidima, gatifloxacina cada 4 horas. Y se le indicó por vía oral que siguiera con la ciprofloxacina 500 miligramos a cumplir por 7 días, y en caso de dolor, analgesia. Y le indicamos el control a las 24 horas. ¿Cómo estaba el paciente a las 24 horas después del alta? Estaba mucho mejor, no refería dolor, la visión seguía igual en bulto. En cuanto a la biomicroscopía, respecto a los días previos, no se había observado ningún tipo de cambios. Sí pudimos constatar la presión del ojo derecho con tonometría, se nos hizo bastante difícil, pero nos dio como un valor de 16, y acá le pedimos una ecografía al ojo derecho porque como se nos había dificultado bastante realizar el fondo de ojo, y en la ecografía, que no se ve muy bien acá, el paciente presentaba un hematoma en hora 5 y tracción mínima en nasal. El paciente es evaluado en sección catarata, quienes ellos nos habían indicado realizar la cirugía de facolío de ojo derecho según la evolución del paciente. Se continuó con la misma indicación con el descenso progresivo del acetato de prednisolona de acuerdo a la reacción que tenía en cámara anterior. Lo volvimos a controlar a las 2 semanas, el paciente seguía viendo bulto, la biomicroscopía estaba prácticamente todo igual, la presión que se constató fue de 12, volvimos a repetir la ecografía, y en la ecografía no observamos esas tracciones y ese hematoma que se había observado a las 24 horas post-alta cuando se le hizo la ecografía, pero sí tenía un leve hemovitrum de un DPB. Entonces se decide programar la cirugía de catarata. Se hace la medición del lente con biometría ultrasónica de contacto en el ojo sano, en el ojo contralateral, ¿sí? La biometría ultrasónica es la que tenemos disponible en el hospital. Hacemos la toma de las K con el autorrefractómetro, y se realiza la medición del largo así, que nos dio de 23,43. ¿Por qué se decidió hacerlo en el ojo contralateral? Porque ya se nos había modificado la queratometría por los puntos corneales. Entonces, con las fórmulas SRKT, Holley 2 y Hofer-Q, obtuvimos la medición de un lente lo más métrope que se pueda, de un 21 con constante 118,4, que sería un lente de 3 piezas. Entonces, se hace la cirugía. Previo a la realización de la cirugía, volvimos a repetir la ecografía por ese leve hemovitrum, y el paciente tenía prácticamente ya una ecografía normal. La cirugía se hace al mes y medio de haber tenido este traumatismo penetrante. ¿Qué tuvimos como complicación? Tuvimos el signo de la bandera argentina, lamentablemente. Esto nos generó que la rexia estuviera incompleta. Se trató de extraer la catarata mediante facoaspiración, hubo ruptura de cápsula posterior, o sea, se hizo una vitrectomía anterior porque venía mucho vitrio hacia la cámara anterior, y el paciente se quedó afáquico, ¿sí? Bien, en cuanto al control al mes de la cirugía de catarata, el paciente ya veía cuentadeos a 1 metro, con U+11 corregía 3 décimas, los movimientos estaban conservados, pero ya había aparecido en el ojo derecho en posición primaria la mirada una exotropia. Como importante la biomicroscopía del ojo derecho, ¿sí? Bueno, el paciente obviamente ya estaba afáquico, se veía un hongo vítreo en el área pupilar, y habían permanecido muchos restos capsulares opacificados. La presión estaba normal y era muy difícil visualizar la mácula mediante el fondo de ojo. Bien, el paciente, como consecuencia de estos restos capsulares, estuvo mucho tiempo generando mucha reacción en cámara anterior, hizo hipopión. Entonces, decidimos mostrar a este paciente en la sección retina de nuestro servicio, donde indicaron como plan quirúrgico vitrectomía, lensectomía, colocación de lente secundario y una cinequiólisis del ojo derecho. Entonces, acá está el video, no sé si lo pueden ver. ¿Hola? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí vemos en primera instancia que se colocan los 3 trocares 23G, se hace una vitrectomía. Posteriormente, a través de la incisión principal, con una espátula se trata de liberar esas sinequias, de esa sinequia que iba hacia el lado de la laceración, que era aproximadamente entre hora 1, hora 4, ¿sí? Con una tijera de retina recta se hace una esfinterotomía para mejorar un poco la apertura del área pupilar. Y se hace la lensectomía. Durante la intervención quirúrgica, como se nos hacía muy difícil evaluar la retina mediante el fondo de ojo, se decidió evaluar todo lo que es retina periférica y el área macular, donde se observó intraoperatoriamente de que había un Packer macular.
por lo que se decide realizar un peeling de membrana limitante interna, ¿sí? Con previa colocación de triancinolona y azul brillante. Que no sé si se puede apreciar bien en el video, pero ahí con una pinza delicada se hace el peeling de la membrana. Posteriormente se coloca el lente de 3 piezas por la incisión principal en el sulcus sin ningún tipo de complicaciones. Y por último se colocan 2 puntos sobre la principal y se entierran esos puntitos, ¿sí? Bien, ¿cómo estaba el paciente a las 24 horas del postquirúrgico? El paciente había mejorado su visión, veía 1 en 20 que no mejoraba con corrección. Bueno, los puntos sobre la incisión principal estaban aplicados y enterrados sin ningún tipo de infección, tenía reacción en cámara anterior con 3 cruces de Tyndall, la pupila estaba levemente discórica, un poco más centrada, ¿sí? Y el lente en el sulcus se veía como un leve descentramiento en superior. La presión estaba en 8 y el fondo de ojo se podía visualizar donde se veía un pliegue en el área macular. Se le indica al paciente realizarse controles semanales con descenso de la medicación tópica y posteriormente el paciente deja de concurrir a los. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusiones de la charla? Que es muy importante realizar una anamnesis detallada y el examen oftalmológico completo, saber que los traumatismos oculares son consultas muy frecuentes para el oftalmólogo general, por lo que es muy importante saber el manejo tanto médico como quirúrgico, saber que un traumatismo ocular abierto es una urgencia oftalmológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más tarde que metamos este paciente, tenemos mayor riesgo de infección intraocular. La tomografía sabemos que es un examen complementario muy importante, no solamente para identificar si esa lesión ocular está asociada o no a fracturas de paredes orbitarias, si hay ocupación o no de seno, sino para determinar si hay presencia o no de cuerpo extraño, ya que si hay presencia de cuerpo extraño, nuestra conducta, ¿sí? Y tanto médico como quirúrgica va a diferir. Siempre evaluar el segmento posterior, ya que esto nos va a proporcionar el pronóstico visual y además si la cirugía la realiza un cirujano vitreoretinal. Ante la presencia de una catarata traumática siempre hay que evaluar el estado sonular, porque por lo general suelen estar acompañados con debilidad de la misma. Tratar de evaluar la cirugía de catarata en un segundo tiempo quirúrgico tras la herida penetrante. ¿Y esto es por qué? Porque la ventaja que obtenemos de hacer la extracción de la catarata después de la reparación de una herida penetrante es que tenemos mejor visualización del segmento anterior, menor inflamación y a su vez vamos a tener como mayor exactitud de la biometría óptica. Implantar la lente intraocular dependiendo obviamente del estado sonulo-capsular. Como sabemos, operar una catarata traumática puede dar muchos tipos de complicaciones, así que hay que tratar de operar usando parámetros bajos y bajando la altura de la botella, y siempre en estos casos utilizar viscoelástico. Bueno, esta es la bibliografía, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, bien también. Una pregunta, Tamara. Sí. La membrana, ¿por qué le hicieron un peeling? ¿Qué grado de membrana era? Mira, se nos había dificultado bastante ver el fondo de ojo previamente, pero tenía una membrana muy importante, así que por eso se decidió en el primer momento quirúrgico, ya que el paciente ya había sido sometido, ya en esa primera instancia se decidió hacer el peeling en ese momento, pero no estaba como indicación previamente. No era una membrana de celofán, era un estadio más avanzado. Claro. Está bueno el caso, qué complejo. Muy bueno. ¿Y el caso que sigue, chicos? Fer, ¿estás? Sí, sí, sí. Ahora comparto la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces empiezo. Para los que no me conocen, soy María Fernanda Reina, soy residente de tercer año del Hospital Central. Voy a presentar un caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 57 años que consulta por un traumatismo del ojo derecho de una semana de evolución. El paciente refería que había sido una patada de un caballo.
No tenía ningún antecedente patológico sistémico ni oftalmológico, no tomaba ninguna medicación ni estaba con ningún tratamiento tópico. Al examen oftalmológico presentaba en la agudeza visual el ojo derecho, luz mala percepción, el ojo izquierdo 10 décimas sin corrección, los movimientos estaban conservados, los reflejos del ojo derecho no eran evaluables y el ojo izquierdo tenía un fotomotor positivo. La presión de ese ojo era de 0 y del ojo izquierdo de 18. En el ojo derecho se podía observar abundante secreción purulenta, una equimosis bipalpebral, una quemosis hemorrágica en nasal, una úlcera de 4 por 5 milímetros en nasal inferior, una queratitis puntida superficial, no presentaba Seidel, presentaba sí edema corneal, hipotalamia, 4 cruces de Tyndall, un IPEM organizado en nasal y un desgarro de iris que iba de hora 10 a hora 12. Y el cristalino era muy difícil de evaluar. El ojo izquierdo sin particularidades. En el fondo de ojo, el ojo derecho no era evaluable por falta de transparencia de medios y el ojo izquierdo era normal. Bien, le realizamos una ecografía en la que podemos observar la retina aplicada, si habían membranas vítreas y podíamos ver imágenes hiperecogénicas que podrían corresponder a hemovítrio. Se decide realizar una tomografía en cortes axiales y coronales de 1,5 milímetros, en los que podemos observar que no hay fracturas, vemos una alteración en lo que es la arquitectura normal del globo ocular, y tampoco se observa ningún cuerpo extraño. Bien, para el prequirúrgico urgencia, como nosotros en el hospital los operamos con anestesia general, pedimos una analítica y un electro que resultaron normales. Las indicaciones de internación fueron diclofenac 75 miligramos cada 12, dexametasona 8 miligramos cada 12, ranitidina 50 miligramos cada 12, ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas y clindamicina 600 miligramos cada 6 horas, todo vía endovenosa. El plan quirúrgico, una reparación quirúrgica primaria, realizamos toma de muestra vítrea para cultivo que resultó negativo y colocación de 0,1 mililitros de vancomicina y 0,1 mililitros de ceftazidima intravítrea. En el postquirúrgico agregamos en el ojo derecho atropina una gota cada 8 horas, acetato de prednisolona al 1%, una gota cada 6 horas, y vancomicina y ceftazidima alternadas cada 1 hora. ¿Se ve el video? Sí. Bien. Bien, esta es la cirugía. Comencé realizando una peritomía de hora 6 a hora 3 y comencé a colocar puntos en la laceración de esclera de espesor completo con una sutura de Vicryl 6 ceros. Ahí abro la conjuntiva y continúo colocando puntos. No muestro en el video, pero realizo una divulsión de la esclera y de la atenon y la conjuntiva. Amplío la peritomía hacia hora 1,5 y continúo colocando los puntos en la esclera. Como no sabíamos si la laceración continuaba por detrás del músculo, lo que hacemos es decidir desinsertar el músculo. Y encontramos el cristalino detrás de la atenon y la conjuntiva, como muestra el video. Ahí voy a mostrar cómo desinsertamos el músculo, colocamos un gancho de estrabismo. Previo a esto, lo que hacemos es divulsionar la atenon del músculo, y de ahí lo que hacemos es usar una sutura de doble aguja de Vicryl 6.0 y colocamos en la zona de inserción del músculo la aguja, primero en forma transfixiante y por debajo en forma perforante. Esto lo hacemos en la mitad del músculo inferior, ajustamos bien, y vamos a realizar lo mismo en la mitad superior del músculo. Ahí vemos la incisión transfixiante y debajo de esto la perforante. Después de esto lo que vamos a hacer es cortar el músculo se corta en la zona que está más cerca del limbo,
con tal de que podamos sostener el músculo con los hilos y no se nos pierda para después volver a insertarlo. Ahí exploramos, no encontramos que la laceración siga hacia atrás, entonces decidimos insertar de nuevo el músculo, colocando 2 puntos, uno en inferior y otro en superior, en la zona de inserción. Ahí podemos observar bien. Ahí lo que hacemos es cerrar la conjuntiva. Lo que no muestro en el video, que lo hacemos antes de cerrar la conjuntiva, es tomar la muestra vítrea y colocar la vancomicina y ceftazidima intravítrea. Bien. Al alta hospitalaria, luego de 3 días de internación, las indicaciones son ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral, diclofenac 75 miligramos cada 12 por 5 días, atropina una gota cada 8 horas, moxifloxacina 0,5%, una gota cada 4, acetato de prednisolona al 1%, una gota cada 4 horas, y ácido poliacrílico al 0,2% en gel cada 8 horas. Al 4º día, el paciente presenta en el ojo derecho una visión 0, con una presión que era un poco más aumentada, pero sigue estando baja, de 4, y en la biomicroscopía podemos observar que tiene un poquito menos de Tyndall, 3 cruces, sigue teniendo la úlcera, un poquito más chiquita, pero la sigue teniendo, de 2 por 3 milímetros, no presenta Seidel, y el paciente quedó afáquico. El resto del examen no presenta cambios. Acá dejo la bibliografía que usé para este caso, y muchas gracias. Bueno, bien, Fer. Gracias. Fernanda. Gracias. Bueno, Martín González, muchas gracias. Residentes que te acompañan también. Bueno, yo creo que nos hemos extendido un poco, así que gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Muy lindos los casos. Gracias, Bueno, Tamara, Agustina gracias, y Martín, Fernanda. por la charla. Chao, Te gracias. invitaremos para una charla de tumores, Fernando, Martín. Dale, cuando quieran armamos una. Sí, Bueno. está bueno el tema ese.